La diputada nacional Sofía Brambila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Cristina. ¿Cómo están? Un gusto. Bien, bien. Buen lunes. Gracias por acercarse hasta acá. No, a ustedes, por favor, por recibirme. Bueno, uno por ahí con todo, ha sido tan intenso todo lo que estaba pasando en las últimas semanas que nos quedamos con las PASO, pero en realidad la elección todavía falta y es en noviembre la elección que va a definir, bueno, quiénes ingresan al Congreso de la Nación. Bueno, ¿cómo han sido, no, después los resultados estas primeras semanas y ya de vuelta tratando, imagino yo, de hacer llegar la propuesta para que los resultados se mantengan o mejoren? Creo que ese será el desafío, ¿no? Así es, creo que todos vimos el clima convulsionado de parte del gobierno nacional una vez que estuvieron los resultados. ¿Les sorprendió Y las eso? internas. Ustedes de formación licenciada política y tiene, digamos, ¿les sorprendió que haya generado un cimbronazo tan grande en el gobierno nacional el resultado? ¿O se veía venir y usted decía esto puede pasar por acá? No te sabría decir, me sorprendió un poco, si bien veíamos que el clima en cuanto a los argentinos y el disgusto por el mal manejo de la pandemia, la situación económica, el encierro, la falta de presencialidad en las clases de los chicos en el colegio generaban en todo el país, porque lo conversábamos con los diputados de todas las provincias, había un disgusto generalizado. No queríamos subestimar la capacidad del gobierno nacional o del gobierno kirchnerista de cómo hacer política o cómo llevar adelante una elección. Y sin embargo, digo, por suerte los argentinos manifestaron su hartazgo en las urnas, eso se vio reflejado, creo que se sorprendieron porque realmente creo que fue muy poco inteligente todo el manejo que hicieron después, peligroso para la gobernabilidad y para quienes lo mirábamos, porque hasta nosotros como legisladores nacionales o como funcionarios políticos observábamos un tanto sorprendidos el nivel de disputa interna que mantenían el presidente y la vicepresidenta. ¿Fue el manejo de la pandemia o fue la promesa incumplida de que la heladera iba a volver a estar llena? Yo creo que fue todo, y ellos siempre pueden o culparle a Mauricio Macri o pueden culpar a la pandemia, diríamos, de sus fallas o de sus errores o de su incumplimiento de promesa. Siempre van a poner la culpa en el otro, eso lo hicieron siempre. ¿Se acuerdan cuando la culpa era de las mamás que esperaban afuera de la escuela o de la gente que tenía que salir a trabajar? O sea, siempre la culpa fue del otro. Nunca se hicieron cargo, nunca asumieron su responsabilidad en la falta de planificación, en la falta de previsibilidad de la compra de vacunas. Bueno, no tener un plan para poder gobernar este país en plena pandemia, diríamos. Que nosotros lo vimos acá en Corrientes y tuvimos, por suerte, un buen ejemplo de cómo llevar adelante, más allá de, por supuesto, las enormes pérdidas que hemos tenido con muchos amigos, familiares. A todos nos ha tocado, lamentablemente, perder a alguien con el COVID, pero no cerrar la provincia de un modo que nos tengamos que fundir todos los correntinos. Creo que eso pasó factura y bueno, nosotros observamos ahora y vamos viendo cómo el gobierno trata de remontar algo que yo creo que no va a suceder en noviembre. El senador Sergio Flint ayer en Equipo Noticias daba cuenta de algunos, lo que para él son faltas de política del gobierno nacional, como hablaba, bueno, de qué manera modificamos lo que son los planes sociales. Sí o sí se necesita trabajo, y para necesitar trabajo necesitamos inversiones. ¿Cómo, a ver, de qué manera, de su rol también de licenciada en ciencias políticas, podemos convencer a inversores extranjeros que vengan a la Argentina a dejar su dinero acá cuando, por ejemplo, la vicepresidente le maneja los tiempos y lo que debe hacer al presidente a través de cartas públicas? Eso no va a suceder hasta el 23. Eso yo te puedo decir, nosotros tenemos el compromiso de colaborar con la gobernabilidad de Alberto Fernández. Lo peor que le puede pasar a este país es que él se sienta en un acorralado, diríamos, y sin salida. Él tiene que definir su gabinete, él tiene que gobernar hasta el 23. Pero yo lo he visto en nuestro gobierno, me tocó ya ser diputada en el gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, y la confianza internacional hacia este gobierno es prácticamente nula, ¿no? De cómo usan y cómo cambian las reglas de juego, o sea, falta la previsibilidad. Ningún inversor va a venir en este país si no cambiamos el gobierno nacional. Ese es nuestro desafío, por supuesto, presentar una alternativa, mostrarnos sólidos en Juntos por el Cambio. Creo que lo hicimos. Yo lo miraba... Juntos por el Cambio, al otro día, el 15 de noviembre, si repite el resultado que repitieron en las PASO,
sale a sostener la gobernabilidad de Fernández. Sí, por supuesto, es parte de nuestros principios republicanos. Nosotros nunca vamos a atentar contra una desestabilización de un gobierno democrático, aunque no comulguemos con ese gobierno, fue decisión de los argentinos y hay que sostenerlo. ¿Y Cristina Kirchner atentó contra el gobierno de Fernández? Yo creo que no, ella no diríamos, me tomo el atrevimiento ha sido presidenta de la Nación, o sea, es una mujer, una dirigente política con mucho apoyo de parte del electorado, pero creo que a veces creo que no toma dimensión del daño que le causa al país su impotencia de no poder manejar ciertas situaciones. Creo que a ella le tocó elegir un presidente porque ella no lo podía hacer y se le va de las manos porque el que sostiene la lapicera es Alberto Fernández y no ella, y empiezan en una disputa que le hace muy mal al país y a la credibilidad de nuestro país hacia afuera. Imagínate lo que fue, yo creo que fue un papelón, digo, más allá del daño institucional, un papelón político, una disputa interna dentro de un gobierno que debían estar juntos. Pero bueno, pero no olvidemos que si se va Fernández, ¿quién es el presidente? No, por eso creo que sería muy malo para todos, con lo cual hay que sostener a Alberto Fernández hasta el 23, pero en cuanto a las inversiones y hacer un país creíble y con reglas de juego estables, creo que Juntos por el Cambio tiene ese desafío de ocupar ese espacio en las próximas... Una de las muletillas que hoy utiliza el Frente Gobernante para con los legisladores de la oposición y lo que fue el turno de las PASO. ¿Ustedes vienen para avanzar sobre los derechos laborales? ¿Es cierto de que hay proyectos que van a perjudicar a los que están trabajando, eliminando, por ejemplo, las futuras indemnizaciones? No, jamás. Jamás, porque nosotros, como también mencionaban ustedes al principio, o sea, la fuente del progreso de este país es el trabajo y es la generación de trabajo. Lamentablemente hoy, o sea, la doble indemnización y medidas que, por supuesto, perjudican la contratación de nuevas fuentes de trabajo, porque ¿quién va a contratar a alguien si llegado el momento y se ve en una situación económica que le sucede a cualquier pyme, a cualquier empresa, a cualquier comercio hoy en día, tiene que reducir personal para poder salvar al personal que le quede? Se ve impedido por las medidas del gobierno. De ningún modo hay que apretar a quienes generan trabajo, pero claramente tenemos que buscar nuevas formas de facilitar la contratación laboral y por supuesto proteger con seguridad social a la gente, ¿no? Con seguros de desempleo y con diversas políticas que sostengan a la gente que temporariamente se encuentre sin trabajo, pero que temporariamente se encuentre sin trabajo. Claro, que sea temporario. El problema es que se ha convertido en tan crónico el problema de empleo en Argentina que se ha reemplazado, y ahí tenés eso que planteaba Gustavo, cómo hacer para hacer esa reconversión sin reconocer que la asistencia social es necesaria, pero que la clave del ingreso debería ser el trabajo. Y la emergencia debería ser la falta de trabajo y que se podría tener que reinsertar uno en un plazo de tiempo razonable, pero no décadas de personas que no han podido trabajar. Los planes sociales en el 2002 arrancaron como temporarios. Y bueno, y fíjate a cuánto estamos. Justamente, pero lo que tenía el plan Jefas y Jefes del año 2001, 2002, era la contraprestación laboral que tenía. La gente tenía que trabajar. La pobreza siempre tiene que ser una situación transitoria, así como el subsidio o el plan social. Yo recorro mucho la provincia y trabajo con familias muy vulnerables, y ya cuando conceptualmente interpretan que el subsidio es un sueldo, o sea, voy a cobrar mi sueldo, o sea, cuando es un subsidio temporal por una situación extraordinaria que debería pasar y deberían incorporarse al mercado laboral, tenemos un problema como sociedad. Yo, y como decía Cristina, estudié ciencia política y siempre me dediqué a políticas sociales, y lo sostengo y lo decimos por lo menos en nuestro espacio: la mejor política social es el trabajo. La gente debería recibir una asistencia, pero nunca debería perder la cultura del trabajo. ¿Cuál es la actividad legislativa que están haciendo y si puede seguir? Primero, ¿van a sesionar presencialmente o no? No sabemos, no. Claro. Sí, vamos a sesionar nosotros. Casi volvieron ya, todo por volvió. Supuesto, El por supuesto, boliche volvió. Sería... Volvió todo y no Pero el boliche no la legislatura, no el Sería boliche. absurdo. Lo venimos diciendo en realidad desde Juntos por el Cambio, desde cuando terminó el 2020. Lo que sucedió ahora, Sergio Massa la semana pasada habilitó, o sea, dejó sin efecto la virtualidad de las sesiones, pero no la de las comisiones, no las del trabajo en comisiones. Y eso no nos consultaron y no estamos de acuerdo. La presencialidad debería ser absoluta en todo el trabajo parlamentario. Y en las comisiones es importante, porque lo que ellos se han agarrado en esta virtualidad es de tener primero quórum siempre.
porque de algún modo levantan allá en La Quiaca a un legislador y lo conectan a internet y logran el quórum que en el juego político muchas veces es necesario. Es esencial, diríamos, cuando si acompañamos o no acompañamos una ley. Y en comisiones sucede lo mismo. O sea, ellos corren con ventaja cuando tienen la virtualidad. Claro. Y eso es lo que no quieren, o sea, no sé qué, o sea, la presencialidad en las sesiones va a volver, ya se acordó eso, pero en las comisiones todavía no. Supuestamente se habilita la virtualidad en las comisiones y nosotros no estamos de acuerdo. Deberíamos trabajar de manera presencial todo ¿Podría el ser momento. fracasar las sesiones presenciales o no? No, yo creo que no tenemos alternativa, lo están conversando las autoridades de Juntos por el Cambio con el presidente de la Cámara, o lo conversarán ahora, porque esto fue creo que el jueves a última hora o viernes. Lo van a conversar, pero la presencialidad tiene que ser absoluta. Sí, se repiten los resultados de las PASO, están muy próximos a ser la primera minoría y que el Frente de Todos deje no solo de ser la mayoría, sino de convertirse en la segunda minoría. ¿Lo sacarían a Massa de la presidencia? No. Es un acuerdo político de que quien gobierna tenga la presidencia de la Cámara. Nosotros nos sucedió en su momento y no teníamos... Los diputados votamos nuestras autoridades, ¿no? El presidente, el vice primero, vice segundo y hay un acuerdo y hay acuerdos, diríamos. Lo hubo cuando estuvieron en el gobierno ustedes. Exactamente, Emilio Monzó era el presidente y nosotros no teníamos los números para que Emilio sea presidente, pero era un acuerdo porque ayuda a la gobernabilidad, esto que decíamos. Para nosotros retirar a Sergio Massa porque nos dan 2 números más es absurdo. Los consensos no se construyen con la mitad más 1, se construyen con justamente acuerdos más grandes que la mitad más 1. 2 temas que se vienen, me parece, para el debate. Presupuesto 1, cómo mirar ese presupuesto y sobre todo en función de Corrientes, y en realidad en función de Corrientes integrada a este norte grande que empuja Gustavo Valdés. Y tal vez en la misma línea, algo que parece que se va a reflotar, que es la idea nuevamente de Misiones de empujar la cuestión de la zona franca. Así es, sí, la zona libre aduanera, Misiones la está reclamando, me parece lógico. De hecho, el presupuesto del año pasado incluía solo a Misiones, después por un acuerdo logramos incluir también a Chaco, a Corrientes, y por eso acompañé el presupuesto, y después por decreto Alberto Fernández deja sin efecto ese artículo del presupuesto que habíamos votado. Lo volveremos a reclamar, pero esto, y es parte de nuestra propuesta hacia el 14 de noviembre, tenemos que conversarlo con el gobernador. ¿Qué obras para Corrientes vamos a pedir, a exigir que estén en el presupuesto? Y en base a eso, claro, acompañar o no el presupuesto nacional. En general se intenta acompañar, y eso fue una discusión en nuestro interbloque, lo mismo, para no obstaculizar la administración del gobierno, pero el interbloque nuestro el año pasado se abstuvo en su mayoría, y yo acompañé el presupuesto porque tenía puntos que beneficiaban a Corrientes. Y entre eso el tema vivienda, ¿no? Hay una idea de poder ver si se puede hacer una compensación para construcción de viviendas. Sí, por supuesto, eso yo lo pedí. De hecho, el primer llamado que yo tuve de Gustavo Valdés cuando asumió como gobernador, y él dejaba diputados y yo asumía como diputada, fue el tema de vivienda, y fue lo que me pidió, diríamos, que siempre empuje el tema de esta lucha histórica, de al menos que nos compensen como con Chaco los montos que se bajan para la construcción de viviendas. Hablando de compensación, también se está hablando mucho en esta región que generan las 10 provincias del norte grande, compensación para la cuestión energética. Así como hay compensación del gas para el sur, para nosotros la luz. Así es, son puntos fundamentales para el desarrollo del norte, trabajar sobre estas políticas. Por eso me parece que en los próximos días, todavía no se empezó a tratar el presupuesto en la comisión de presupuesto, tenemos que reunirnos con el gobernador o con el ministro de Hacienda, con Rivas, para ver cuáles son las prioridades para Corrientes y en base a eso empujar juntos. Sofía, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, diputada nacional Sofía Abramira, precandidata, ya no, candidata después de las PASO para las elecciones de noviembre. ¿Teré? Nos vamos a ir a la pausa, estamos en el 379-425.